Muy buenos días. El evangelio que vamos a escuchar el día de hoy en la misa es muy breve, que me permito leerlo en este momento. Pongamos atención y escuchemos que este evangelio lo podemos reflexionar y lo debemos de reflexionar en ambas direcciones para poder entender toda la riqueza que hay. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo, y de tanta alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Es muy interesante escuchar este texto, porque habla de una persona que es pobre. No sabemos, quizás él iba caminando, quizás estaba trabajando la tierra de alguien más, no lo sabemos. El caso es de que pareciese que es un golpe de suerte. Sabemos que la suerte no existe, pudiéramos llamarlo providencia, pero es ese momento donde él encuentra ese tesoro. Sabe que no puede poseerlo, porque en el momento en que él lo posea y su vida cambie, habrá una investigación y seguramente el dueño de aquel terreno lo reclamará. Por eso él decide adquirirlo de una manera justa, legal, honesta. Pero para adquirir aquel terreno, él tiene que vender todo, absolutamente todo lo que tiene, para poder comprar aquel terreno. Lo mismo sucede con el reino de Dios. Si nosotros hemos conocido y sabemos la riqueza que tiene el reino de Dios, que para nada está escondida, está al alcance de nuestra mano, pero para muchos está escondida, porque lo que tienen que hacer es buscarla. Lo que tienen que hacer es vender todo lo que tienen y encontrarla. ¿A qué me refiero? ¿Qué cosas son las que tenemos que vender? O dicho de otra forma, ¿de qué cosas nos tenemos que despojar para adquirir? Despojarnos de todos los vicios, despojarnos de todos los pecados, despojarnos incluso de toda pereza, de dejar todo con tal de conseguir ese terreno. Y en ese terreno, cuando tú has dejado todos los vicios, en el terreno, pudiéramos decir, de la honestidad, en el terreno de la lealtad, en el terreno de la paz, en el terreno del amor, ahí es donde se encuentra ese tesoro escondido que te va a cambiar la vida. A veces nosotros siempre reflexionamos en el movimiento que tenemos que hacer de desprendernos para ir y comprar aquel terreno. Sin embargo, la persona que lo va a hacer tiene que tomar una decisión. Y es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar qué es más importante para ti y para mí. El dejar todo lo que tengo para comprar aquel terreno. Si nosotros pudiéramos decir, bueno, depende qué tan valioso sea aquel terreno, aquel tesoro. Si el tesoro vale la pena, pues lo dejo todo. Claro que vale la pena. Pero en este caso espiritual es mucho más valioso, porque hablamos de la felicidad, hablamos de la paz, hablamos del amor, hablamos de la realización. Y en ese caso vale la pena dejar todo con tal de conseguir ese tesoro, con tal de poner el terreno para poder adquirir ese tesoro que está ahí en el interior. Ahora bien, quiero que reflexionemos en la otra dirección, que creo que también es importante y es válido. Siempre pensamos en la alegría de aquel que compra el terreno, pero ¿te has puesto a pensar qué sucede en el corazón, en la vida de aquel que vendió ese terreno sin darse cuenta lo que había en el interior, lo que había ahí escondido? ¿Cómo habrá sido la frustración de aquel hombre que después de que vende ese terreno y empieza a contar las monedas que le dieron por el terreno que vendió, cuando de repente le dicen, oye, el hombre que te compró el terreno ahora es millonario porque encontró en él un tesoro? ¿Qué habrá pensado aquel hombre? ¿Cuál habrá sido su actitud? ¿Cuál habrá sido sus sentimientos? La frustración, el coraje, el dolor que debe de haber pasado por haber vendido algo sin saber lo que poseía en su interior. Pensemos ahora en esto.
el tiempo. Pudiéramos decir que el tiempo es aquello que nosotros podemos invertir para comprar aquel terreno y conseguir ese tesoro. ¿O es aquello que vendemos sin darnos cuenta lo que en el tiempo hay? Y cuando me refiero a tiempo es en qué estás invirtiendo tú tu tiempo. Hablemos de la oración. Si en verdad te das cuenta que ahí en la oración hay un momento de encuentro con Dios, estarás dispuesto a vender, a deshacerte de 3, 4 horas de sueño o de televisión o qué sé yo, con tal de tener esa audiencia con Dios, con tal de orar. No te costará nada dejar una hora de comodidad en tu casa con tal de estar delante de Jesús Eucaristía o de reflexionar la palabra. Pero también piensa en esto. ¿Qué es más importante, el encuentro con Dios o la hora que puedes estar cómodamente en tu casa? Ahora piensa en esto. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Quizás lo estás vendiendo por nada. Quizás lo estás vendiendo por estar revisando, qué sé yo, aplicaciones, películas, videos, las noticias, miles de cosas que podemos estar viendo en social media, ahí en el teléfono, y se nos va la hora, se nos van 2, 3 horas. ¿Vendimos el tiempo de nuestra vida? ¿Vendimos 60 minutos? ¿Y qué fue lo que adquirimos en ese momento? Nada. Porque todo el tiempo que pasamos frente a la televisión es tiempo que no vamos a recordar. Esto es fácil de entenderlo cuando hablamos de la oración, pero ahora piensa en esto. En tu familia, ¿estás invirtiendo bien el tiempo para comprar algo de gran valor? El tiempo que pasas con tus hijos es una muy buena inversión, porque estás consiguiendo el amor, el cariño, el respeto, el ser familia. Pero en cambio, si no estás invirtiendo ahí el tiempo y lo estás gastando en otras cosas, entonces estás vendiendo el tiempo sin darte cuenta el tesoro que hay ahí escondido. En el tiempo hay un tesoro. ¿En qué estás invirtiendo tú tu tiempo? Definitivamente aquel que sabe cuánto vale el tesoro va a ser capaz de dejar todo con tal de conseguirlo. Viví un tiempo en San Luis Potosí, en México, y por ahí contaban una leyenda. Para ser honesto, no me acuerdo si era San Luis Potosí o Zacatecas, pero contaban una leyenda de que cerca de las vías del tren, no recuerdo el lugar, Cerritos de Dolores, por ahí, no recuerdo bien, pero contaban una leyenda que por ahí había una especie de cueva subterránea que cuando a ciertas horas del día, cuando el sol tenía una caída, el sol pasaba entre unas lajas de piedra y algo brillaba en el interior de esa especie de cueva. Y la gente murmuraba diciendo que eran lingotes de oro por la Revolución Mexicana, que ahí los habían metido, que del tren los bajaron unos ladrones y ahí los escondieron y en un tiroteo la gente murió. Total, que todo el mundo sabía de esa leyenda. Hasta que por ahí salió un vivo y decidió ir más allá de solamente murmuraciones. Porque dicen que incluso la gente hasta iba para a esa hora del día poder ver el rayo de los lingotes de oro y se contentaban solamente con eso. Hasta que salió un vivo que sí, empezó a escarbar e hizo un esfuerzo para poder sacar ese dinero que estaba ahí. Y efectivamente, la persona que lo hizo debió de haber hecho un gran esfuerzo para mover esas lajas de piedra y poder sacar el dinero, los lingotes que estaban ahí. Después de que se hizo eso, ¿te imaginas el dolor y la frustración de todas las personas que fueron y vieron el resplandor del dinero y no hicieron nada por poseerlo? Ahora imagínate la frustración que quizás nosotros vamos a tener al final de los tiempos cuando nos demos cuenta que tuvimos muy cerca de nosotros un tesoro y lo vimos y lo contemplamos y quizás hasta lo leímos una y otra vez, pero no hicimos nada por poseerlo.
porque más que poseerlo, tenemos nosotros que desprendernos de todo para que sea el reino de Dios quien a nosotros nos posea. Solamente en un corazón de paz, en un corazón tranquilo es donde ahí se va a encontrar el tesoro. Ahora, no es solamente un golpe de suerte. También se trata de alguien que sabe lo que está buscando, porque en el caso de la perla de gran valor, aquí habla de mercaderes que se dedicaban a esto, y cuando alguien que sabe de perlas encuentra una de gran valor, vende todas las demás. Todas las que tenía, vende toda su colección con tal de poseer esa perla de gran valor. Quizás tú tienes muchas perlas de gran valor. Quizás tú tienes muchos pasatiempos o adicciones o vicios o cariños. Pero ¿cuál es la perla de gran valor? ¿Cuál es la perla en tu vida de gran valor? No la pierdas. Puede ser tu esposa, tu esposo, tu familia, tus hijos. Puede ser Dios mismo. Date cuenta qué es lo que tienes frente a ti y valóralo. No sea que te vaya a suceder como aquel hombre que vendió ese terreno sin darse cuenta qué es lo que en realidad estaba vendiendo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que sale a nuestro encuentro, el Dios que nos da muchas oportunidades para que nosotros descubramos en dónde está la verdadera riqueza. Que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de hoy, ¿eres capaz de abrir los ojos y darte cuenta en dónde está el tesoro escondido? Y el día de hoy, ¿serás capaz de deshacerte de todo aquello que te impide encontrar y poseer ese tesoro? Quizás es tiempo de confesarse, quizás es tiempo de dejar algunos vicios con tal de buscar y de conseguir la paz que necesitamos para encontrar el tesoro que nos está aguardando. Que tengas un excelente día.